¿Qué tal amigos de Carisma TV? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es ¿Qué Show? Como siempre, un enorme gusto saludarles. Y bueno, pues ya lo vieron. Aquí está mi buen amigo El Rulas. ¿Qué tal, bandita de Carisma TV? Como ya lo saben, yo soy Rulas. Y bueno, estamos en ¿Qué Show? El programa más entretenido de la Internet. ¿El Internet o la Internet? ¿Tú qué opinas, Alex? Pues como que lo utilizan indistintamente, Sí, ¿no? ¿verdad? Cada quien como le gusta Es como el radio y la en radio. la radio. Que bueno, ahí sí trabajé mucho tiempo en radio Ok, y había una explicación trabajas mucho tiempo científica, en radio. ¿no? El radio es el Ajá, aparato receptor y ajá. la radio era la industria, ¿no? Ok. Y ahí sí había como que esa distinción. Perfecto. Muy bien, mi querido Alex. Siempre toda una enciclopedia, Alex Guizar, del Pues no entretenimiento. exactamente, pero lo ¿Cómo intentamos. no? Eres el más, el más creativo, el que tiene más talento de la familia. Muchas gracias. Yo lo sé, amigo. Muchas gracias. Pues estamos en ¿Qué Show? Dime, Sí, ¿qué show? oye, pues antes de empezar, Y hablando de la radio. quiero dar una noticia muy triste Ah, para todo el público y para todo el mundo latino, porque en otro programa lo habíamos comentado sí. aquí, de que Maná fue la primera banda que canta totalmente en español, Y que ya ni quién estuvieron se acordara. nominados para el Salón de la Fama del Rock and Roll, y pues, ¿qué creen? No sucedió tal como lo vaticinó aquí mi buen amigo el Rulas, que dijo, pues no creo que le lleguen, pero pues al menos como dijimos en aquella ocasión, pues bueno, ya la nominación fue importante. Esta semana el Fer Olvera, allí en las redes de Maná, dio un mensaje, agradeció la nominación, el apoyo de la gente y dijo algo que es muy importante, ¿no? Ok, Que el premio más destacado, más importante que tienen los Maná es el cariño del público. ok. 2 likes, que fue lo que tuvo su publicación. Como cuatro. No se crean. Yo sé que Maná tiene un público bastante considerable y claro es de que sí, debemos de reconocer, yo juego mucho con Alejandro al respecto. Sí, no puedo decirle, la verdad no me gusta la música de Maná, pero sí debo de reconocer de que es una banda importante en México. Y sí, como lo dije, bueno, pues yo lo veía muy difícil, sin embargo, sí, también como lo comenté en ese mismo programa, amigos, pues de que era algo importante para la industria, por supuesto que sí. Y bueno, los nominan muchas veces, vamos a ver qué sucede y ojalá que haya más mexicanos nominados al Claro, Salón de la Fama del Rock and Roll. Y mi Rulas, ahora sí entramos en materia. ahora sí, El venga. pasado miércoles fue 30 de abril, Día del Niño. Pues fue 30 de abril, mi Rulas, el pasado miércoles y de repente me entró la nostalgia y empecé a recordar a todos aquellos niños con los que mi generación creció, que posteriormente generaciones como la tuya Claro. conocieron y que hasta el día de hoy siguen vigentes. Y dije, oye, yo creo que sería muy padre que empezáramos a recordar a estas personas que nos dieron gratos momentos, que nos siguen dando y que también muchos de los chavos que nos llegan a ver de repente, pues que también recuerden porque a muchos los conocen. Sí. ¿Y qué te parece si empezamos quizá con el que la gente más conoce, que tiene muchos seguidores también entre las nuevas generaciones, y estamos hablando del Sol Luis Miguel? Sí, Luis Miguel, que bueno, yo creo que siempre, como tú bien lo acabas de decir, Alex, creo que no quiero que se me malinterprete mi comentario, pero tanto la generación de Alex, que es un par de años mayor que yo, pues sí le tocó como vivir más ese boom de Luis Miguel desde muy pequeño. La verdad es de que yo en mi contexto, en mi realidad, pues no había alguna prima, alguna hermana, porque no tengo hermanas, que le gustara Luis Miguel. Entonces, cuando eres niño, pues generalmente como que a todos estos chavitos que son los guapos, como que uno tiene cierta Animadversión. animadversión. Gracias, Alex. No sé qué traigo ahí. Y entonces como que yo decía, "Ay, da, 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 da". Ya lo he platicado aquí en Qué Show, en sus diferentes ocasiones, que la verdad, yo hasta que fui a un concierto de Luis Miguel, que hace aproximadamente, quiero pensar, unos 6 7 años, fue que realmente me di cuenta de la calidad de artista que es en todos los sentidos y su capacidad para cantar es de verdad
descomunal. O sea, mientras yo me estaba sirviendo una bebida de estas de José José en el concierto, lo escuché cantar y dije, no manches, ¿a poco está haciendo playback? ¿No? Y volteé y no, pues era obvio que no, ¿verdad? Pero de verdad, su voz es prácticamente igual a la que está en los discos, nada de autotune, ¿no? Que ahora es muy común, claro está, ¿sí? La verdad es que Luis Miguel todavía de manera reciente, no sé si viste este comercial que acaba de hacer de un tequila muy famoso, Alex, Ujú. ¿sí? No manches, ya quisiera yo a esta edad verme como Luis Miguel, y no me refiero a la cara, sino al físico, mi estimado amigo, el porte, la verdad es alguien que ha sabido manejar muy bien también su carrera, ¿sí? Que esta parte de la serie, donde justo que era lo que quería llegar, donde habla de su infancia, creo que a pesar de que desnuda un poco ello, no sé qué tanto, porque seguramente debió de existir algunas cosas ahí que prefirió callar. Lo cierto es de que eso lo catapultó más. Me parece que fue como el recuerdo de esta nuestra generación, de decir efectivamente, Luis Miguel ya era grande desde muy chiquito, ¿no, Alex? Sí, pues imagínate, empezó a los Una plebada. 11 años. Empezó a los 11 años de edad con una voz extraordinaria y rápidamente por su carisma, por su presencia, por su voz, se ganó rápidamente el cariño del público. Sí, Y no solamente de México, sino de toda Latinoamérica. Y es uno de los grandes de la música en español. Más de 100 millones de discos vendidos. Es el artista que ha tenido más recaudación en sus giras, 280 millones de dólares. O sea, estás hablando de un tipo de primer nivel y que, como dices, ha tenido sus altas, ha tenido sus bajas, tuvo problemas económicos, la serie lo sacó de ellos, pero la serie también sirvió para que las nuevas generaciones supieran quién era Luis Miguel uh-huh. y ahora tiene pues un gran público de jóvenes, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Todos los que dicen haber trabajado con Luis Miguel, y digo dicen porque no me consta, ¿sí? Yo no les pagaba la nómina, todos dicen que es un ser ultra perfeccionista, lo cual en la serie vemos que es muy heredado por parte del padre, sigue como esa tendencia, hace recientemente el lamentable deceso de Memo del Bosque, habla él de este concierto que él le produjo, y dice que le pareció increíble que después del concierto le pidió que le mostrara una parte de él y que Luis Miguel lo vio de principio a fin, completamente de principio a fin, y que quedó fascinado. Y que Memo del Bosque decía, ¿cómo puede ser que este tipo, después de un concierto tan agotador, de la posibilidad de terminando el concierto mandar todo al demonio e irse de fiesta, etcétera, prefirió verlo y darse ese espacio, ese lujo y mostrar ahí qué le había gustado y qué no le había gustado, Alex? Sí, y bueno, todavía tenemos Luis Miguel para Uf. rato y es un cuate que va a seguir por muchos años y acabas de mencionar un elemento muy importante en su vida y en su carrera. Estamos hablando de su papá, de Luis Rey, que en esta serie pues se convirtió en el megavillano, ¿no? Muchos que estábamos cerca de la industria pues ya sabíamos que el papá había sido medio gacho con él, ¿no? Le quitó el dinero, le quitó novias, lo indujo a las drogas y muchas cosas, pero de repente la serie sí lo retrató tal cual como lo vio Luis Miguel, como lo vivió Luis Miguel, que fue algo muy polémico porque mucha gente dijo, oye, pues ya su papá se murió, ¿para qué le tiran tan feo? ¿No? Pero pues era una serie Sí, y muestran la realidad, ¿no? sí, la realidad mezclada con la ficción. Y bueno, creo que funcionó muchísimo. Yo recuerdo que más o menos para ese tiempo fue cuando yo lo vi este, en, en vivo, en concierto. Y pues las playeras de Yo odio a Luisito Rey y la figura del papá eran muy comunes y fueron muy vendidas, Alex. O sea, de que le funcionó totalmente, así fue. Así es. Y bueno, seguimos con este conteo, mi estimado, y ahora nos vamos con una mujer que también todo mundo la conocemos desde pequeños. Estamos hablando de Lucero Hogaza León, mejor conocida como Lucerito,
que dejó pues una profunda huella en el mundo de la música, en el mundo de las telenovelas, en el cine, que hasta la fecha sigue vigente, que sigue cantando, sigue dando de qué hablar y ahora también por su hija, Ujú, ¿no? Que tiene una voz extraordinaria, si me permites el comentario, me parece que supera en voz a su mamá, eh, claro. Lucerito, ahora el actual Lucerito, eh, tiene un físico extraño porque se parece a Lucero, se parece a su abuela, pero también se parece a Mijares. Entonces, Ujú. como que es una combinación medio extraña, pero es una chavita con muchísimo talento que también tiene mucho que dar. Y bueno, todo viene de la original para nosotros, Lucerito. Sí, la verdad, bueno, quiero hacer nada más un comentario muy, muy breve de la hija de Lucero y de Manuel Mijares. Bueno, debemos de reconocer de que se muestra tal y como es, ¿no? O sea, yo creo que bien pudo haber hecho algo tipo, lo platicábamos, creo que hace un par de semanas, Alex, y bueno, no voy a platicar detalles, pero platicábamos algo de la hija de Alex Lora del Tri, que obviamente se transformó físicamente. Me queda muy en claro que pudiera ser lo mismo o más, ¿no? Pero me parece que el hecho de asumir la persona que es, el físico que tiene, también eso habla muy bien de ella, ¿no? Sí. Y creo yo que de alguna de otra manera sí heredado de tanto mamá como papá en este caso, que yo creo que le han dicho lo más importante es tu talento, ¿sí? Y bueno, de Lucerito, Lucero ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, pues sí, efectivamente, empezó, también tuvo una carrera ahí como comediante en este programa de chiquilladas, no sé si te acuerdes, muy delgadita ella, primero empezó artisteando, actuando, perdón, como actriz, luego despuntó más en su carrera como cantante, Las Pecas en la Espalda, ¿te acuerdas? Sí, cómo Y no. luego por ahí creo que el primer resbalón fue cuando dijo, ya no me digan Lucerito, díganme Lucero, como que la gente no lo tomó a bien, creo yo, Alex, no sé tú qué pienses. Y bueno, creo que también, y lamentablemente, pues lo que se me vino a la cabeza de ella fue este penoso incidente de la defensa de un guardaespaldas en una rueda de prensa, ¿recuerdas, Y Alex? que chiflen a su flauta todos, Ajá, ¿no? O sí. sea, ¿Cómo y que es el Lucerito Lucerito. diciendo eso, no? Sí, Sí, claro. Sí, sí, claro. Y luego después ya salió a disculparse y a decir claro, que como todos los pues había artistas. sido un mal momento, que cómo defendía lo indefendible y demás, ¿no? Pero bueno, es un ser humano con errores, con virtudes, con defectos y que también tiene sus momentos malos, ¿no? Pero pues es una chava que la conocemos desde los 10 años. Ujú, Empezó en un programa de variedades que se llamaba Alegrías de Mediodía. ujú, Ahí empezó haciendo sketch y luego César González el Pollo dijo, ujú, ¿por qué no hacemos un programa de niños, no? Y ujú. fue que se le ocurrió Chiquilladas, que como dices fue un programa que reunió a mucho talento infantil de esa época. Ahí estuvo Carlos Espejel, estuvo Ginny Hoffman, estuvieron las hermanas Pituca y Pituca y Petaca. Petaca, el Maguito Rodi, Alejandro Escajadillo, mejor conocido ahora como Alex Intec, que Ujú. vamos a hablar de él Ajá. también más adelante. Y luego, como dices, entra Lucero a la música y resulta que pues la produce el hombre de tan mala memoria, Sergio Andrade. Se dice por ahí que ella fue la primera víctima de este señor, que su mamá trató de boicotearle la carrera, que posteriormente Sergio Andrade lanza a Gloria Trevi porque se parecía a Lucero. De hecho, Gloria Trevi participa en un concurso Ujú. para hacer la La doble doble de Lucero. de Lucero, en fin, historias truculentas que Raras. suceden en el mundo del espectáculo, tristemente, pero bueno, a pesar de todo, Lucero aquí está, aquí la tenemos y seguimos disfrutando de su presencia, de su gran belleza y de su talento, y que bueno, fue una de las figuras emblemáticas de esa época junto con Luis Miguel, porque hasta hicieron juntos una película, Fiebre de Amor. Sí, Fiebre de Amor. Y si memoria no me falla, Alex, tú corrígeme. En algún momento a alguien se le ocurrió decir que era la novia de México, pero dijeron, ey, 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 esa es Angélica María, Así y la es, cambiaron por la novia de América, le ¿cierto? fue mejor. Le fue mejor, o sea, en lugar de ser tan local, pues se terminó yendo de visitante, pero sí, bueno, la foto que elegiste queda muy en claro que desde muy pequeña
pues era muy, muy bonita, ¿no? Sí, Con todo coqueta. respeto. Era y será coqueta. Sí, sí. Y eso nos lleva justo a nuestro siguiente niño artista, Pedrito Fernández, Ok. ahora Pedro Fernández, que también fue un chavo que pues empezó muy chavito, él recibió el apoyo de don Vicente Fernández, de hecho, su apellido artístico, el Fernández, viene por Vicente, por el apoyo que le dio, Pedro, por Pedro Infante, porque estuvieron buscando diferentes combinaciones de nombres, de combinar Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández, y la combinación que les pareció más adecuada fue Pedro Fernández, bueno, Pedrito Fernández en aquel entonces, y pues o sea, la gente de mi generación, no sé ya en la tuya, pero pues quién no recuerda a la niña de la mochila azul, ¿no? Claro, La de ojitos dormilones que me dejó bien, gran inquietud. y Bajas bajas calificaciones. calificaciones. Qué bárbaro, todavía te acuerdas. Sí, recuerdo de Pedrito Fernández. Bueno, esta es mi percepción, Alex, y probablemente estoy equivocado, ¿eh? Perdón, así lo voy a decir. Para las niñas muy citadinas, Luis Miguel, Claro. ¿sí? Y para las chicas no tan citadinas, que su familia era pues más de, no lo estoy diciendo en un término despectivo, ojo, más de rancho, me refiero a que escuchaban a Vicente Fernández, música ranchera, pues, ¿no? ¿Sí? Era Pedrito Fernández. Uh-huh. Entonces, no le quitó público a Luis Miguel desde mi punto muy particular de vista, más bien agarró todo ese público que estaba descuidado en ese momento, ¿sí? Y le dio a los niños, niñas, que les gustaba este tipo de música, una opción. ¿Y qué resultó? Un trancazo. Pedrito Fernández, hasta la fecha, ahora Pedro Fernández, yo conozco al menos a una mujer que le parece fabuloso, guapísimo y lo trae desde que era Pedrito, pues, ¿no? O sea, de verdad, creo que una de las virtudes de estos niños artistas es de que agarran un público y ¡pum! Lo siguen, lo siguen, lo siguen, lo siguen, a menos de que pase algo fatal, pero me voy a regresar tantito a Lucero, pero incluyendo todavía, yo te puedo asegurar que la mayor cantidad de fans de Lucero son desde cuando era muy pequeña, ¿no? Y lo mismo pasa con Pedro Fernández, y bueno, de que sigue siendo un estupendo artista que ha cuidado muy bien su carrera, no hay escándalos, probablemente pueden malinterpretar mi concepto que voy a decir, una familia muy tradicional, es decir, su esposa tiene sus hijos, siempre muy tranquilo, no se mete en escándalos de revistas, etcétera, y creo que eso también ha sido un gran acierto para el tipo de público que maneja, Alex. Sí, y lo que dices, o sea, la trascendencia de este cuate, que incluso existe un meme, ¿no? De Ajá. aquel donde está acostado en la cama en una telenovela y está pensando, y le Ajá. pone, ¿qué estará pensando no sé quién? ¿O qué habrá dicho Ajá. tal, ¿no? Y que él ha comentado que pues eso le parece un gran homenaje por parte de la gente y que está muy agradecido porque pues, las personas lo reconocen. Y fíjate que hay una anécdota bien bonita con mi papá. Hacían transmisiones cuando él trabajaba en Grupo ASIR hace ya muchos, muchos años, alrededor de 40 o un poco más, en la Cerrada de San Agustín. Ok. Y entonces había variedades, las compañías de discos traían a sus artistas para que presentaran sus discos y cantaran sus sencillos e hicieran show. Entonces de repente mi papá dice que se encuentra con un escuincle como de 10 años y dice, ¿qué onda? O sea, ¿cómo que este es el artista que vamos a presentar? Mi papá no sabía quién era la primera vez que lo veía, y sí, él con el grupo de locutores dijeron, ¿saben qué? Pues hay que estar atentos por si el niño le da pánico escénico, por si algo sucede con este Se niño baja de o se repente. baja de repente, pues vamos a ver qué hacemos. Y ya total que lo presentan y pues dice mi papá, qué impresionante la manera como se manejaba arriba del escenario, cómo manejaba al público, y lo que más recuerda a mi papá de esa presentación en la Cerrada de San Agustín, aquí en el bellísimo centro histórico de Morelia, es que de repente volteaba y veía señoras, pues ya
jóvenes, pero de entre 25 y 30 Ok. años, y que les gritaba, ay, 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 mamacitas, ¿no? Y que, pues imagínate que un chiquillo de 10 años hiciera eso, ¿no? Y Ok. entonces, pues las tablas de Pedro, ¿no? Que como dices, no tuvo el éxito de Luis Miguel, hablamos de 100 millones de copias, Pedro 30, pero de todos modos es Sí. muchísimo, y además que logró algo impresionante, que una de sus canciones más famosas es la versión que hicieron del tema de Yo no fui, que Ujú. originalmente pues lo hizo muy popular Pedro Infante, y que todo el mundo le dijo, no la grabes, Mm. es peligroso, o sea, te van a comparar con Pedro Infante y está muy cañón para que le llegues, ¿no? O sea, ¿para qué te expones? Pero él, pues escuchó los arreglos, escuchó la grabación y dijo, pues es que solamente que suceda algo muy malo, esto no funciona. Y le funcionó. Y le hizo honor a Pedro Infante porque lleva su nombre artístico, Ujú. Pedro Fernández. Sí, insisto, yo creo que sigue siendo una figura muy importante, sobre todo que creo que históricamente, es decir, toda su carrera, la ha llevado bajo exactamente el mismo esquema, exactamente bajo el mismo género musical, no ha buscado moverse tan drásticamente, por ahí de repente puede hacer alguna combinación de ritmos, pero de que lo seguimos visualizando siempre vestido de charro, de mariachi, Alex, eso es sin duda, ¿no? Así es y así será. Oye, y hay otra chava que no empezó, bueno, ya la conocimos prácticamente de adolescente, estamos hablando de Tatiana, pero que se me ocurrió meterla en este conteo porque fue como de las figuras juveniles de esa época, y que Pedro Fernández no solamente hizo películas con Lucero, sino que también hizo películas con Tatiana, ¿no? Hizo la película de Un Sábado Más, y la verdad que pues Tatiana también tuvo su momento, tuvo su lugar, y aunque llegó un poco tarde, ya que los otros de los que hemos hablado sí empezaron desde muy pequeñitos, desde muy Ujú. niños, ella ya llegó como desde los 13 y ya se hizo popular entre los 14 y los 15, pero pues sí también es una figura importante de aquellos ayeres, mi estimado. Un lobo en la noche. Un lobo en la noche. Una muy buena canción. Sí, La claro. verdad, yo creo que es la mejor canción que yo recuerdo de Tatiana en esta época. La verdad es que también en ese momento, a mi parecer, era bellísima, totalmente muy, muy guapa. Yo tenía un crush con ella. Sí. Sí, Luego había otra de El elevador, ¿cómo era? Ay, sí, sí, ay, sí. ay, Peligro Peligro en el peligro elevador. en el elevador. Ajá, ajá. Ay, pero ¿a poco no hacías el chicas de hoy? Tururú, Ah, es cierto tururú, también. ¿no? Fíjate, ya le descubrimos 3 hits a Tatiana. Bueno, El amor nunca se calla, de eso no me que fue su acuerdo. primer sencillo. No me acuerdo, ¿Cómo crees? te lo juro. El juego de Simón, No, no me ¿no? acuerdo. Prometo buscarlos, no me culpe. Mario. ¿Besares? No, la canción se llamaba Ah, Mario. yo pensé Bueno, que ahí estamos, vamos. estamos haciendo una parodia de Paco Este, Stanley y Mario. esta, ¡Mario! y esta, si no la conoces, pues de Ok. plano sí te pasó desapercibida. La canción de Cuando estemos juntos con Johnny Lozada, del ex Menudo, Ah, sí, esa sí la que recuerdo, hicieron sí, una sí, sí. campaña para evitar Sí. el embarazo Ajá, ajá, juvenil, ¿no? ajá, ajá. Sí. Bueno, guapísima la chica Tatiana, de verdad. También tuvo problemas con su manager, que fue su esposo, ¿te acuerdas? Sí. Andrés Puentes, Andrés Puentes. Y que yo lo creo, conoció en una discoteca muy famosa que se llamaba Andy Bridges. Andy Bridges, ok. Y que él, dentro de todo esto aparentemente perverso, insisto, porque pues no estábamos viviendo con ellos, claro está, pero él tuvo la idea, si memoria no me falla, de que le cantara justo al público infantil, Alex, del que estamos hablando hoy. Sí, claro. De repente, pues ya los discos de Tatiana no se vendían, le dijeron que pues gracias, le dieron su carta de retiro, y pues ahora qué hacemos, ¿no? Y se les ocurre hacer este personaje de Tatiana para niños, y resulta que es la reina de los niños, ¿no? Sí, la reina de los niños. Y cada vez que se presenta en la Arena Monterrey, su ciudad natal, bueno, donde, no natal, sino donde vive, porque ella nació en Filadelfia, pero se desarrolla toda su vida en Monterrey, siempre la llena, igual en Ciudad de México, y donde va, Tatiana es un hit, ¿no?
excepto El patio de mi casa, no le conozco más canciones de niños, pero sí sé que tiene temas muy populares. Si mi memoria no me falla, el gran éxito fue el primer disco porque fueron puras canciones de dominio popular. Tú lo has dicho, El patio de mi casa, Ping Pong, si mi memoria no me falla, todas estas las graba en un disco, bueno, obviamente hace los arreglos indicados, ¿sí? Y pues todas las regalías, pues ¿quién, amigo? ¿No? Todo fue ganancia, ganancia, ganancia. Y fue un super hit. Y todas las niñas por ahí del año 2000, yo creo, o sea, me refiero no nacidas en el 2000, pero por ahí del año 2000 todas las niñas querían ser Tatianas y se vestían como Tatianas, Y Alex. se ponían su estrellita. Y se ponían su estrellita, su vestidito y una Qué bonito. varita mágica, ¿no? Así es, bueno, pues Tatiana, otro ícono del mundo juvenil. Y bueno, pues ahora sí, llegamos a Alejandro Escajadillo, mejor conocido como Alex Sintek, que lo veíamos en este programa de chiquilladas, que de hecho la fotografía ahí que nos está poniendo nuestra productora, pues es justo de uno de los personajes que interpretaba ahí en ese programa. Era muy bueno el chavo, interactuaba muy bien, sobre todo la mayoría de los sketches que hacían, los hacía con Lucero. Ya ves que él era Era Bluetooth, Brutus y Oliva y era Oliva Lucero. era Lucero, ¿no? Entonces, pues se la llevaban muy bien y luego de repente él dice que termina el programa y ya no quiso hacer nada, ya no quiso actuar, ya no le llamó la atención eso, se fue a estudiar, se perdió algunos años y de repente que regresa como Alex Intec, ¿no? Y pues fue todo un suceso porque desde los 15 años le empezaron a grabar canciones. Una de las primeras canciones que le grabaron se la grabó Sasha, que también está en este recuento. Se la graba Sasha y resulta que pues es un éxito, se convierte en un gran productor. Como cantante le costó trabajo entrar. Su primer disco pasó prácticamente desapercibido, pero llega la canción de Mis Impulsos sobre ti y todo cambia. Sí, todo cambió. Primero en Alex Sintek y la y la gente gente normal. normal, exactamente. Tuvo un muy buen disco, un par de muy buenos discos ahí. Mis impulsos sobre ti, obviamente. Después yo creo que lo que terminó de despuntar y se convirtió en una locura para él fue el soundtrack de la película Sexo, Pudor y Lágrimas. Esa Así canción es. yo creo que fue, uff, o sea, la escuchabas todo el tiempo en todos lados, Alex, ¿sí? Si usted es más o menos generacional a nosotros, se dará cuenta o recordará esta parte. Después ha tenido muy, muy buenos hits. Últimamente no le ha ido tan bien porque también él estaba muy pegado a esta música electrónica, por ahí estos sonidos electrónicos. Y bueno, la situación ha ido cambiando. Entonces sí, sí, Alex Intec, a pesar de que hoy en día tal vez pudiéramos decir que no ha sacado grandes hits que estén en los primeros lugares, pero ahí se mantiene muy bien y debemos de reconocerle que es un estupendo músico, Alex. Sí, compositor, porque habrá que decir y recordarle a la gente que tiene esto en la mente que el disco de Los Caló lo Ajá. produjo él y las canciones icónicas del Planeta, Capitán, son creaciones de Alex Sintek. Entonces fue la primera vez en la historia que a un productor de un disco y compositor le entregaron también el reconocimiento aquel del disco de platino por 1 millón de copias. Y fue todo un boom y pues su carrera también ahí se disparó, ¿no? El buen Alex Sintek. Sí, muy bien el Alex Intec, a donde quiera que esté. Recordarle que no, no accedió a la petición de Alex. Pues no, no accedió de que viniera y nos hiciera un acústico por el mismo precio, con la banda completa y todo, porque no teníamos un Snake. Pero bueno, oye, ya nada más para cerrar con el Syntec, ¿recuerdas por qué Y su para cerrar nombre, el programa, porque ya casi nos por vamos. qué su nombre es Syntec? ¿De sintetizador? No exactamente. Ok. Lo que pasa es que pues él decía que quería ser músico, no tenía su sintetizador y entonces siempre hacía como que tocaba y sus compañeros de la escuela le decían el Syntec, el Sinteclados. Ah, ok. Y entonces ya cuando empezó con su carrera, resulta que le pareció
simpático y la X del Alex se la cambió por una KS Ajá. y pues como que fue un nombre interesante que hasta la fecha está. Ok, ok, interesante, no lo sabía. Oye, y bueno, pues ya el tiempo se nos está yendo rápidamente de las manos, pero pues no podemos dejar de mencionar a un grupo del cual salieron un montón de niños bien, bien talentosos, y estamos hablando de la banda Timbiriche, que pues empezaron también desde muy pequeños, desde niños. Fue un grupo que lanzaron aquí en nuestro país como la respuesta mexicana a Parchís, que estaba teniendo mucho éxito. Y pues bueno, la primera que hay que mencionar y que es de los Timbiriches a la que mejor le ha ido es a Paulina Rubio, aunque usted no lo crea. Sí, Timbiriche, yo creo que es un fenómeno extraño, a mi parecer, porque sí, es la copia de otro grupo, pero resulta ser de que se convirtió más famoso y tuvo mayor duración que el grupo original, ¿no? O sea, Parchís creció y se desvaneció, pero ellos crecieron y mantuvieron la banda, porque le llamaban la banda Timbiriche, que ni siquiera Así, tocaban. así hicieron un disco, ¿no? Ajá, la La banda banda Timbiriche, Timbiriche. sí. Y luego resulta ser de que hasta les alcanzó para irse de solistas cada quien. Efectivamente, la más conocida, pésele a quien le pese, es Paulina Rubio, claro está. Y lo que también debemos de decir de la banda Timbiriche es de que ellos se pueden reencontrar cuando se les pegue su regalada gana y les va súper bien, Alex. Sí, y hablando del reencuentro que habían prometido para este año 2025, ya Benny salió a decir en una entrevista que pues parece que no va a poder ser porque todos tienen muchos compromisos. Mariana Garza había prometido que ahora sí iban a estar todos, y yo creo que nos vamos a tener que esperar para hasta el 2026, pero pues como dices tú, vale la pena. Y ya que lo mencionamos, bueno, pues Benny Barra, ¿no? Que era así como de los Timbiriches originales, el que más le llamaba la atención a las chavitas, el que más les gustaba, a pesar de que era flaco, flaco, flaco. Como un Desde fideo. entonces era alto, 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 pero tenía mucho carisma, y también lo que llamaba mucho la atención era esa atracción que tenían desde niños con Sasha. Sí, Benny Barra, te mando un saludo. Tengo una foto con Benny Barra, Alex. Yo también. Me lo encontré en el castillo de Chapultepec. Ah, qué buena onda. Sí, les traería la foto, pero yo tenía como 26 kilos más, entonces me da mucha pena. Porque imagínate, yo con 26 kilos más y él súper delgado, porque efectivamente, ahorita que lo dijiste, sí, es súper delgado, altísimo. Bueno, pues obviamente entre más delgado se ve mucho más alto, pero lo que más te envidio, mi querido Benny, bueno, el talento también. La verdad es que su esposa bellísima, muy guapa. Celina del Villar. Celina del Villar, hermosa, de verdad. Con todo el respeto, neta, primorosa la señora. Más guapa que incluso Benny. Claro. Siendo muy objetivo, Claro. Neta. Y bueno, y el Benny, pues es un gran músico, es un gran compositor también, que ha tenido muchísimos éxitos y que le ha ido mucho, muy bien. Y bueno, pues ya mencionamos a Sasha, ¿no? Que Sasha también estuvo súper metida aquí en el grupo, no, eso no. también en el grupo Timbiriche, y que de las mujeres era la novia de todo México y de toda Latinoamérica, ¿no? Sí, todos estábamos enamorados de Sasha, ¿no? Sí, todos, hasta Luis de Llano. Sí, que después eso generó un conflicto terrible con su sobrino Benny. Pero bueno, Sasha con aquellos ojos verdes, hermosos. Fíjate que yo tuve la oportunidad de entrevistarla en lo que era el Gran Hotel Centro de Convenciones, cuando sacó su primer disco. Tuvo una presentación aquí en una discoteca muy famosa de Morelia en aquel entonces. Puedes decir, pues sí, se presentó en XO Club. Y resulta que pues la chava, yo la vi y me sorprendió, ¿no? También muy delgada, muy alta, y bueno, esos ojos verdes de Sasha, la ceja, ¿no? Impresionantes, la ceja, y que tuvo un momento muy, muy importante. Y pues aquí ya nos vamos con la siguiente, que es Thalía. Que Thalía también tuvo mucho éxito. Ella entró después a Timbiriche y pues le fue también muy bien, tuvo su rivalidad
con, ¿Con Pau? con Paulina Rubio, que fue real. A mí me tocó ver esos catorrazos que se dieron aquí en Morelia, en el Palacio del Arte, en un concierto donde pues la gente de seguridad se las tuvo que llevar porque se dieron con todo, mi estimado. Y de jalón de greña y empujón y microfonazo y no se llevaban, no se llevaban. Sí, la verdad es que Thalía también tuvo muy, muy buenos éxitos. Debo reconocer que su primer disco como solista fue muy bueno, también hasta visualmente, sí, aquella foto donde está ella en una motocicleta, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, sí, le dediqué varias, Alex, varias canciones, claro, sí, sí, sí. Se veía fenomenal. Sí, 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 de verdad que Mitali era otra cosa Sí. y no ha llegado a los niveles de Paulina Rubio, pero pues también es una de las latinas influyentes y sobre todo después de su matrimonio con Tommy Mottola. No, pues así cualquiera. Pues Así sí. que chiste. Oye, y bueno, y para cerrar esta trilogía, ya hablamos de Benny, ya hablamos de Thalía, de Sasha, y ahora vamos con Eric Rubin, que Eric Rubin, él entró ya en la segunda etapa de los Timbiriches, Supliendo a Benny. supliendo a Benny, porque Benny se fue a estudiar a Estados Unidos, a la Walnut Hill School, para convertirse en ese gran músico que es. Eric ocupó el lugar de Benny y pues le costó trabajo de repente entrar y después se convirtió también en un tipo que tuvo mucho éxito y pues quién no recuerda Princesa Tibetana. Sí, claro, y como solista, Cuando mueres por alguien. Sí, cuando mueres por alguien. Fue un super hit para él. Sueño de fantasía. Sueño de fantasía. Sí, muy bueno. La verdad es que Eric Rubin, debemos de reconocerle, también fue un excelente, es un excelente, perdón, artista en todos los sentidos. Si mi memoria no me falla, cuando era esto de la banda Timbiriche, él tocaba la batería, supuestamente, ¿no? Supuestamente es él. Sí, sí, o sea, Así es. dicen que era el más tímido, entonces lo ponían a tocar la batería, ahí medio preparando para que cuando se fuera Benny, pues, ocupara su lugar. Y la verdad, muy bien, muy, muy bien el buen Benny Ibarra, digo, muy bien Eric Rubin, es que iba a decir algo de Benny Ibarra. Pero yo creo que lo último que más conocemos de Eric Rubin, pues fue su situación de su matrimonio, ¿no? Sí, Y desafortunadamente. chisme barato de que si tenía un romance con un miembro de Cabá, ¿te acuerdas? Ah, sí, que porque se dieron un beso con el apio en un Ajá, 90s Pop Tour y ajá. no sé qué, ¿no? Sí, sí, digo, me parece en estos tiempos totalmente intrascendental, tomando en cuenta de verdad el talento de Eric Rubin. Sí, pero bueno, también hay que decir que el proyecto de SBE, Sasha, Ben y Eric, Ajá. tuvo muchísimo éxito. Yo tuve la oportunidad de verlos en el Teatro del Pueblo de la Feria. Fue un concierto extraordinario en el 2014. Después también vinieron a la plaza principal de Pátzcuaro y anduvieron rolando por todo el país. Y ese concepto a mí me gustó mucho porque aparte de las canciones inéditas que cantaban, pues obviamente cantaban las canciones, éxitos de solistas y la verdad que les quedaron impresionantes. Oye, y pues para cerrar el programa, mi Rulas, alguien que no puede quedar fuera es Ricky Martin, que también creció junto con nosotros y que le debe su carrera a México, a las Angélicas, a la señora Angélica Ortiz, a la señora Angélica Vale, porque él fue a ver una obra de teatro en el Teatro Aldama, que era el pues, teatro de cabecera de las Angélicas, y de repente pues estaban buscando quién iba a sustituir al que hacía el personaje del rockero en la obra de Mamá Amel Rock. Y entonces Angeliquita Valley, que tenía una visión increíble y que era buenísima para los hombres, incluso hasta anduvo con Ricky, pues llegó y le dijo a la abuela en el intermedio, ¿qué crees? Ya sé quién o qué. Dice, sí, pues es que aquí está Ricky Martin. Y la abuela le dijo, ¿y es quién es? Ah, pues un cuate que estuvo en Menudo y está sentado en tal lugar, en tal fila, ¿no? Y la abuela dijo, a ver, a su gente, díganle a este muchachito que terminando la obra quiero hablar con él. Y habló con él. Ricky Martin ya vivía en Nueva York, se había inscrito a una universidad, obviamente de música, y de repente pues dijo, tengo que irme a México, hace Mamá Mel Rock, es un gran éxito, en una develación de placas, si mal no recuerdo fue en las 100 representaciones, Luis de Llano develó la placa, pero pues ya vio a Ricky y que lo invita a la telenovela de Alcanzar una estrella. 2.
2. Sí, Y de ahí, muñecos de papel. y de ahí para acá, pues ya. Y el grupo de muñecos de papel, Ajá. que a mí me tocó verlos aquí en Morelia, por cierto. Y le hicimos una entrevista con mi hermana Liliana en el Hotel Alameda, aquí en Morelia. Que Ricky pues, seguramente ni se acuerda, hasta nos presentó a su mamá, pero bueno. Ok. Pero pues bueno, Ricky Martin desde los 12 años en Menur. Perfecto. Vámonos, Alex. Pues vámonos, mi estimado Rulas. Y bueno, pues a toda la gente que nos vio el día de hoy, feliz Día del Niño, síganlo disfrutando y no dejen de ser niños todo el año. ¿Para qué crecer? ¿Para qué ser adultos? Es una trampa, dice Ricky Luis. Pásenla bien, seguimos en comunicación, porque recuerden que la vida y el show tienen que seguir. Sí, tienen que seguir. Bye.